en esta materia, sino también de pronto ese aporte que viene de esta práctica continua que tienen en este escenario del arbitraje internacional. ¿Correcto? Antes de la presentación de los expositores, solo para motivar el debate, diremos lo siguiente. El arbitraje internacional, es cierto, tiene que ver con estados, y la primera pregunta es, ¿y cómo nos involucra a los ciudadanos? Es que sucede que aquello que se decida, precisamente, tendrá relación directa, ¿correcto?, con nosotros, en tanto, pues se involucran, ¿sí?, presupuestos, se involucran bienes de todos, y se involucran entonces decisiones en las cuales nos vamos a ver directamente involucrados. Entonces, en esa medida la pertinencia de ello, esta visión de Estado, pero también que tanto ello tiene una correlación, ¿correcto?, con nosotros. Muy bien, entonces permítanme pues dar la bienvenida a los participantes. En primer orden tenemos al doctor Luis Pugliani Guerra, socio del estudio Barrios y Fuentes Abogados. Tiene a su cargo el asesoramiento y defensa legal de arbitrajes internacionales, ¿correcto? Participa de una serie de entes, espacios de arbitraje, como la Cámara de Comercio Internacional, ¿correcto? Y brinda asesoría y defensa en arbitrajes nacionales en diversos temas. Por otro lado, la doctora Adriana Baumonde Marcado, asesor legal en materia de arbitraje comercial internacional, árbitro y profesora universitaria, ha sido directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Y finalmente, el doctor Pierre Nalbarte Salvatierra, socio de Rosselló Abogados, brinda asesoría a actores públicos, privados en arbitrajes nacionales e internacionales. Tiene un posgrado en ESAN, maestría en Derecho a la Contratación Pública por la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Es profesor de posgrado de ESAN y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Bien, el primero de los expositores tiene a su cargo, a manera de pregunta, cuáles son los pros y contra de utilizar, ¿correcto?, al Perú como sede para arbitrajes internacionales por parte de la segunda expositora, la arbitrabilidad en el arbitraje comercial internacional, y finalmente el tercer ponente, el arbitraje en los contratos de APP. Bien, hechas estas presentaciones, empezamos pues con esta primera exposición a cargo del doctor Luis Pugliani Guerra. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación a este evento. Siempre es importante discutir y conversar sobre temas de arbitraje, sobre todo un tema tan importante como es el arbitraje internacional. Y, doctor, antes de introducción, sí hay que precisar de que efectivamente el arbitraje puede tener muchos componentes de temas internacionales, ¿no? O sea, puede haber efectivamente arbitraje de inversiones, donde vamos a ver controversias entre un Estado y un inversionista extranjero dentro de ese Estado, y que se van a aplicar una serie de tratados internacionales y que llegan muchas veces a los fueros como el CIADI, salen muchas veces en la noticia sobre temas de inversiones. Pero también tenemos otro ámbito que son los arbitrajes internacionales comerciales, que son entre privados. Ahora, viéndolo desde un ámbito tal vez más amplio, podría darse el caso de un arbitraje comercial donde una de las partes sea el Estado, pero actuando como un particular, cuando contrata bienes y servicios bajo un ámbito civil o un ámbito común. Sin embargo, lo normal, lo regular del arbitraje comercial es que sean dos privados o más que realicen una serie de actos jurídicos o una serie de contrataciones en el cual deciden someterse a arbitraje, pero por algún supuesto, este arbitraje tiene un componente internacional
que hace que se denomine que el arbitraje sea internacional. Y acá es muy importante traer a colación qué hace justamente que el arbitraje sea nacional o internacional. Y para ello me permito brevemente leer lo que dice la ley modelo UNCITRAL del 85, bueno, con las enmiendas del 2006, que dice lo siguiente: un arbitraje es internacional si las partes, según un acuerdo de arbitraje, tienen al momento de la celebración de ese acuerdo sus establecimientos en estados diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una empresa peruana o una empresa canadiense van a celebrar un contrato estableciendo sus domicilios cada uno en su lugar de procedencia, si hay una controversia que llegue a arbitraje, esta será considerada un arbitraje internacional. Un primer supuesto. Un segundo supuesto, que uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus establecimientos. ¿No? Pero uno, el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo del arbitraje o arreglo al acuerdo de arbitraje. ¿Qué puede suceder? Primero, que efectivamente las dos partes tengan domicilios distintos, pero también puede ser que tengan en el mismo lugar su domicilio. Vamos a suponer que las dos empresas sean españolas y deciden llevar su arbitraje en Perú, ¿no? Deciden llevar su arbitraje en Perú. Probablemente la norma de fondo va a ser la española, pero al someterse a Perú, salvo pacto en contrario, estarían también escogiendo la ley arbitrio o la ley adjetiva como la ley peruana, ¿no? Entonces, un segundo supuesto para que un arbitraje sea internacional es que el lugar del arbitraje sea distinto al domicilio de las partes que celebran el contrato o el acuerdo arbitral. Otro supuesto más es que el lugar del cumplimiento de una de las partes sustanciales de las obligaciones de la relación comercial o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha con que además esté fuera del domicilio de las partes. Esto, por ejemplo, es simplemente si las partes al celebrar el contrato establecen que van a realizar una compraventa, por ejemplo, de un bien que se va a entregar en un país distinto al lugar donde ellos tienen sus domicilios, ¿no? Lo cual también se puede dar y le da un componente internacional. Dice que las partes han convenido expresamente que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje esté relacionado con más de un estado, ¿no? Esto puede darse con compras complejas, donde tienen que, por ejemplo, elaborar un componente en un lugar, armarlo en otro lugar y entregarlo en un lugar distinto, con lo cual establecerían que por esta complejidad en el cual se va a dar el desarrollo de toda la actuación comercial, se considera que el arbitraje puede ser internacional. ¿Y qué lo diferencia? Y más allá de lo que dice la ley modelo UNCITRAL, por cierto, la ley peruana se basa mucho en esta ley modelo, ¿qué importancia tiene que un arbitraje sea internacional o nacional? Tiene importancia por la complejidad que implica un arbitraje internacional, porque puede haber diferencias en las normas aplicables, tanto en el tema de fondo como en la ley aplicable en relación al arbitraje en sí mismo, o la regla adjetiva, por decirlo de una manera más simple, y además también en la regla de fondo, porque como hacer un arbitraje internacional no se rige única y exclusivamente por las leyes aplicables al contrato, sino que los árbitros se van a poder nutrir también probablemente de tratados internacionales y también de usos y costumbres internacionales, dependiendo de lo que se haya pactado para el caso concreto, obviamente. Pero ya hace que la relación sea mucho más compleja. Y sobre todo, también, lo más importante de destacar, cuando no hay acuerdos, la determinación de qué ley es aplicable, cuál es la serie y todo lo demás, también se vuelve mucho más complejo, ¿no? A diferencia de un arbitraje local, ¿cuál es el arbitraje local? Por ejemplo, que dos empresas peruanas o dos personas jurídicas o personas naturales peruanas celebran un contrato cuyo arbitraje, de ser el caso de llegar a un arbitraje, se va a hacer en el Perú con leyes peruanas y que además el objeto que se ha contratado, todo se va a ejecutar en Perú. Ese arbitraje local es el arbitraje nacional y se va a ejecutar, todo tiene relación en el Perú y por lo tanto, al ser peruano, se aplica la ley peruana enteramente. Mientras que un arbitraje internacional tiene otros componentes que hace mucho más complejo. Tanto es así que, por ejemplo, la ley peruana establece la posibilidad en determinados arbitrajes internacionales, cuando ninguna de las partes es domiciliada en el Perú y el objeto de la contratación no se va a ejecutar en el Perú, que puede incluso pactar en contra del recurso de anulación del laudo. A ese nivel lleva la diferenciación entre un arbitraje local y un arbitraje internacional.
que puede llegar al caso en el cual no se aplique el recurso de anulación, a diferencia del arbitraje nacional, donde el recurso de anulación es irrenunciable. Tienes siempre el derecho de ir al recurso de anulación. Explicado un poco estas diferencias entre el arbitraje local y el arbitraje internacional, y en especial el arbitraje internacional comercial, me toca un poco ahora comentar por qué considero que es bueno, o podría ser bueno, venir, o bueno, o tal vez algunos aspectos no tan buenos, de venir al Perú, o tomar al Perú como sede para arbitraje internacional. Vamos a ponernos en los casos, no donde uno de las partes sea peruana, o las empresas sean peruanas, sino en el cual las dos empresas, no siendo peruanas, deciden ir a Perú. ¿Por qué dos empresas que no son peruanas decidirían ir al Perú, o por qué se podrían desanimar a ir al Perú? Entonces eso tratamos de explicarlo brevemente. Uno de los primeros motivos por los cuales podría pactarse Perú como sede para arbitrajes internacionales es su ley de arbitraje. Tiene una ley de arbitraje ciertamente bastante moderna, si bien es cierto que ya hay muchas leyes más nuevas, porque la ley del Perú es del 2008, ya han pasado 12 años, que hay leyes mucho más modernas. Sin embargo, la ley peruana, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue siendo una ley de vanguardia, y además no solo eso, sino que además también, por la experiencia que ya se tiene en esta ley, ya se conoce muy bien cómo es su aplicación. Entonces, en el tiempo ya se sabe, ya se tiene experiencias en aplicación de la ley, la cual es muy nutrida también en su interpretación. No solo eso, sino que además también Perú tiene una serie de tratados internacionales que revisten de mayor seguridad jurídica el llevar un arbitraje en el Perú y el cumplimiento de lo que se emita eventualmente en ese laudo o en ese pronunciamiento final del arbitraje. No obstante, las leyes no son el único motivo que puede motivar a que alguien vaya a tal o cual sea el arbitraje, porque lo contrario, todos los países donde tienen muy buenas normas serían sedes de arbitraje internacionales. Entonces tenemos que ir más allá. ¿Qué otra cosa más podría ser interesante o importante analizar para determinar a Perú como una sede de arbitraje internacional? Un segundo elemento son las prácticas arbitrales. ¿Qué tan interiorizado está en Perú la arbitrabilidad, cómo se arbitra y su desarrollo dentro del arbitraje? Sobre todo si es que el arbitraje se va a llevar en un centro de arbitraje local, ¿no? Y si los árbitros también son locales, o sea, son peruanos. En esos supuestos hay que tener mucho cuidado de qué usos y costumbres hay en el Perú respecto a cómo se arbitra. Recientemente, eso hay que decirlo claramente, en los últimos meses y sobre todo con la pandemia, se ha desformalizado en muchos aspectos el arbitraje en el Perú, ¿no? En general en todo el mundo en realidad. El arbitraje ahora es eminentemente virtual y es mucho más rápido. Eso hay que elogiarlo. Sin embargo, hay una serie de reglas muy comunes en los arbitrajes internacionales que aún no se terminan de aplicar en el Perú, pero que está ciertamente en vías de implementación, como es, por ejemplo, creo que son los calendarios procesales, ¿no? O los cuadros de referencias, ¿no? Pero los calendarios procesales en particular en el Perú no había la costumbre, normalmente en la gran mayoría de casos, de pactarlos. Sin embargo, ahora, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima hay una nota en la cual recomienda, una recomendación entre comillas, porque prácticamente es obligatorio, pactar calendarios procesales al inicio del arbitraje. Lo cual es una práctica muy sana, porque te establece más o menos ya, te aclara de una manera mucho más rápida cuál va a ser el tiempo que va a durar ese caso. Obviamente es algo excepción, es algo que hay una situación particular, pero ya tienes más claro y puedes agendar, ¿no? Como abogado, como parte y como árbitro, tienes ya un calendario que te dice claramente cuándo se presentan los documentos, cuándo se actúan y temas por el estilo. A diferencia de las reglas más romano-germánicas, que son procesales, en el cual te establecen plazos, más que fechas, plazos, esta regla más anglosajona, que suele ser el tema del calendario procesal, ciertamente es una buena costumbre que ya se está comenzando a desarrollar en el Perú y que yo creo que hace más atractivo como sede de arbitraje internacionales. Otro aspecto muy importante que también se debe tener en cuenta es no solamente ya las prácticas de los mismos usuarios dentro del arbitraje, como son los centros de arbitraje, los árbitros o las secretarías arbitrales también, sino también ya cuál es el actuar del Poder Judicial del país donde se va a escoger la sede frente al arbitraje. Porque
finalmente donde lleves el arbitraje, de acuerdo a lo que se haya pactado, es donde también vas a tener que llevar o poder probablemente llevar a cabo un recurso de anulación del laudo. Entonces hay que ver cuál es la interpretación de los jueces y si los jueces tienen una percepción amigable frente al arbitraje o no. Y creo que en eso, en realidad, tenemos una percepción muy amigable del Poder Judicial frente al arbitraje. Excluyendo los temas de contratación pública que tienen su norma especial respecto al tema arbitral, tiene una serie de desarrollos especiales, la norma general de arbitraje y los lineamientos generales de arbitraje en el Perú hace que las anulaciones sean casi nulas o muy pocas. Están los laudos anulados en temas de arbitrajes comerciales, y en particular arbitrajes comerciales internacionales, está por debajo del 5%. Incluso está por debajo, creo, para arbitrajes comerciales del 2%. Esto significa que de cada 100 casos, en el Perú solo se anulan 1 o 2 laudos, no más. Lo cual habla muy bien de la percepción de los jueces frente al arbitraje. A diferencia de otros países donde los jueces suelen ser muy inquisitivos respecto a lo que hacen o no los árbitros, en el Perú hay un respeto muy grande respecto al desenvolvimiento de los árbitros en temas arbitrales. Ahora, no solamente hay que ver cuál es el desenvolvimiento de los jueces, sino que también hay que tener una referencia, no solamente respecto al recurso de anulación, sino que eventualmente si el laudo también se va a ejecutar en la sede peruana, hay que ver cuáles son las normas y los usos, o la costumbre, o por hecho, las antecedentes de cómo se ejecutan los laudos internacionales en el Perú. Y acá nos tendríamos que ir ya a revisar las reglas de reconocimiento y ejecución de laudos internacionales, en el cual claramente también hay una muy buena normativa desarrollada en la ley peruana, siguiendo la ley modelo UNCITRAL, y además que reiterar que Perú tiene una serie de tratados como la Convención de Nueva York y otras convenciones más, en la cual desarrolla ciertamente una forma muy amigable y un estándar internacional para el reconocimiento y ejecución de laudos. Dicho esto, concluyo diciendo que me parece que en líneas generales el Perú tiene ciertamente una vocación de poder ser sede de arbitrajes internacionales. No obstante, obviamente, viendo el contexto en el que estamos, uno de los motivos por el cual se podría desalentar una empresas o personas extranjeras en venir a arbitrar al Perú podría ser el contexto político en el cual nos encontramos actualmente y en los últimos años, sobre todo por los problemas o escándalos de corrupción. Sin embargo, más allá de los escándalos o los temas mediáticos, los números dictan que en el Perú que el arbitraje en la gran mayoría de los casos han sido llevados de manera eficiente y han tenido un término con laudos que, a pesar de que pueden haber sido cuestionados en sede judicial, han sido confirmados. Lo cual significa que más allá del escándalo político, el escándalo mediático, en realidad para efectos del arbitraje en el Perú es estable y puede ser reconocido como una muy buena sede. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Giulianini. Una pregunta muy puntual. En ese escenario que usted describe, donde el Perú, bueno, a la luz de lo que va usted planteando, sería atractiva, una plaza atractiva para el arbitraje, ¿cómo lo engarzamos en la OCDE? ¿Qué marco de referencia hay de esta instancia? Y también, ¿qué potencialidades tendría la Alianza del Pacífico? ¿Cómo así podemos interactuar con estos otros países miembros? Todo pues desde una interacción del arbitraje. Se entendería entonces que estas relaciones comerciales trascienden, ¿correcto? Nacionalidades, estados, jurisdicciones territoriales. Entonces, interesaría saber en todo caso si hubiera algún marco de referencia en ambas instancias, por favor. Sí, en relación a la OCDE, en realidad Perú ya cumple los estándares internacionales de arbitraje para las naciones que están dentro de la OCDE. O sea, en ese aspecto Perú ya no tiene un debe, al contrario, está más bien en vanguardia. En relación, sin embargo, específicamente para temas de arbitraje de inversiones, por ejemplo, por tratados multilaterales como la Alianza del Pacífico y otros tratados más,
también tenemos un desarrollo en temas de arbitraje de inversiones muy interesante y muy importante. Acá hay que indicar que el arbitraje en estos tratados es una garantía. O sea, no meramente es un mecanismo de solución de controversias, sino es una garantía para que cuando el Perú como Estado sea parte de la controversia, no sea juez y parte, ¿no? De manera que no va a seguirte, salvo claro que el inversionista quiera irse directamente a los juzgados peruanos, pero tiene todo el derecho de querer, si quiere, acudir a instancias internacionales. Y la mayoría de tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras o los tratados multilaterales reconocen pues el arbitraje como un mecanismo válido para poder proteger las inversiones extranjeras, con lo cual también estamos ciertamente al nivel de lo que se solicita para ser un Estado que motive o pueda atraer inversiones extranjeras, ¿no? Justamente que son las que se promueven o tratan de promoverse en estos tratados como la Alianza del Pacífico, que se quiere ciertamente potenciar al Perú como un atractor de inversionistas de los otros países miembros de esta alianza. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a dar paso entonces ahora a la disertación de la doctora Adriana Bahamonde. Bienvenida nuevamente, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Cámara Nacional de Comercio del Perú por la invitación el día de hoy. Además, por la distinción de estar acompañada de tan extraordinario moderador y panelistas en la noche de hoy. Y bueno, sin duda el reto de la complacencia del público de destinar las 8 de la tarde para escucharnos conversar un poco de estos temas que sin duda nos apasionan. Yo voy a abordar un poco el tema de la arbitrabilidad en el arbitraje comercial específicamente. La extraordinaria presentación de Luis va a ayudar conceptualmente muchísimo a este tema, pues sin duda es importante conocer a qué nos referimos cuando hablamos de arbitraje internacional, en el entendido del artículo 1 de la Convención de Nueva York, que va a ser pues, la más universal a los efectos del tema puntualmente. Me voy a referir exclusivamente a la arbitrabilidad en el arbitraje comercial. No voy a entrar al tema de arbitraje de inversión porque daría para otra disertación completamente distinta y de igual o mayor extensión. Entonces, cuando hablamos de arbitraje, pues la tendencia es siempre hablar de sus bondades, de sus maravillas y de su efectividad. Pero, ¿cómo vamos a arbitraje? ¿Y qué puede ir a arbitraje? Porque todo es arbitrable, todos podemos ir a arbitraje, porque no es un tema de acceso a la justicia arbitral, es un tema de arbitrabilidad. Entonces, el acuerdo de arbitraje, siendo un contrato donde está una manifestación de partes y que cumple con las características propias de un contrato, consentimiento, objeto, causa, pues sin duda cuando hablamos de arbitraje también nos referimos a la manifestación de voluntad, a la competencia, a la separabilidad, pero sin duda lo que vamos a tener en común es que debe ser lícito. Y para eso hablaremos de arbitrabilidad. Cuando tenemos un acuerdo de arbitraje efectivo, pues en palabras del profesor Eisman, exsecretario de la ICC, sabemos que le damos poder a los árbitros, que es la área, que tenemos reglas claras y previsibles, pero sin duda lo que es fundamental es la facultad de poder vincular a las partes. Cuando hablamos de poder vincular a las partes, pues entonces entramos en la materia de arbitrabilidad. La arbitrabilidad puede ser objetiva o subjetiva. Vamos a tratarlas cada una por separado. Y cuando hablamos de arbitrabilidad objetiva, pues sin duda, como su nombre lo dice, nos estamos refiriendo a la materia. ¿Qué es susceptible de ser arbitrable? Y en primera instancia la respuesta va a ser, pues depende.
porque sin duda va a depender del derecho aplicable de la jurisdicción que hayan escogido específicamente para regular este contrato que llamamos acuerdo de arbitraje. ¿Quiénes? Las partes. Entonces, va a depender de ese derecho aplicable que hayamos escogido. En el caso venezolano de la ley de arbitraje comercial, bueno, en Venezuela en general, el arbitraje y los medios alternos de resolución de conflictos están incluidos como parte del sistema de justicia dentro de la norma constitucional. Nuestra Constitución tiene dos previsiones, en los artículos 253 y 258, donde los medios alternos de resolución de conflictos y el arbitraje forman parte de esa ampliación del sistema de justicia cuando se reformó la Constitución en 1999. Y adicionalmente existe la obligación legislativa de promover en los distintos instrumentos legales el uso de los medios alternos de resolución de conflictos y del arbitraje. Entonces, en una primera instancia, pues vamos a tener dos tipos de arbitraje, ¿no? Ese arbitraje especial que va a derivar de estos documentos, de estos instrumentos legislativos, como es el caso del arbitraje en materia laboral, o de protección al consumidor, o tributario, o otros que están regulados por normas específicas, y el arbitraje comercial, que está regulado por la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, que es una sola, pues no hacemos distinción entre el arbitraje nacional y el internacional. Esto a los efectos de explicar, pues, el artículo 3 de esa ley, donde hacemos una doble interpretación. El artículo 3 de nuestra Ley Nacional de Arbitraje, pues, Ley de Arbitraje Comercial venezolana, pues, se refiere a qué es susceptible de ir a arbitraje. Y hacemos una doble interpretación porque en su primera parte lo vamos a interpretar de manera amplia, y es todo aquello que sea susceptible de transacción, todo lo que verse sobre nuestros derechos disponibles. Y la segunda parte de manera restrictiva, pues entonces vamos a establecer excepciones a esa regla general, porque sin duda estarán excluidos de ser arbitrable a los efectos de la ley de arbitraje comercial todo lo que verse sobre orden público, delitos y faltas, estado y capacidad, atribuciones o funciones de imperio del Estado, personas o entes de derecho público, bienes o derechos de incapaces sin autorización judicial previa, y pues si hay una sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias patrimoniales que deriven de esa consecuencia que no estén definitivamente firmes. Sin duda, pues a nivel internacional, pues vamos a conseguir normas similares, o normas donde la tendencia general es esa, a que pues la amplitud de aquello que es arbitrable esté solamente restringida para unas funciones que están alrededor del orden público y que el Estado se siente garante de esa función en particular, aunque sí existe una tendencia internacional a flexibilizar algunas materias, como puede ser el caso de Estados Unidos, donde la competencia económica, el antitrust, y el caso de los securities han podido ser objetos de arbitraje. Y bueno, no es solo la tendencia de un país, sino una tendencia a nivel internacional de ir flexibilizando ciertas áreas. Ahora, surge la pregunta de la determinación de esta arbitrabilidad a nivel internacional, ¿no? ¿Quién la define? ¿Cómo se define? Y no hay una tendencia unívoca, sino distintas teorías al respecto de cómo se determina esa arbitrabilidad a nivel internacional. Una de ellas es la utilización de la Lex Fori, es decir, el derecho del juez a quien corresponde decidir sobre una determinada competencia, de una controversia. El derecho del acuerdo de arbitraje. Por supuesto, en doctrina, si no hay teoría ecléctica, pues no funciona.
Siempre hay quien quiere combinar lo mejor de dos grandes ideas, por lo que utilizar la Lex Fori más el derecho del acuerdo de arbitraje es otra posibilidad. Sin duda, el principio de presunción en favor de la arbitrabilidad, salvo que la ley del contrato o la ley de la sede del acuerdo de arbitraje establezcan lo contrario, es decir, presumir que la arbitrabilidad de la materia a los efectos de la Convención de Nueva York en su artículo 1 y 5, pues la carga de la prueba recae sobre aquel que se opone en una primera fase a el acuerdo de arbitraje o a el laudo arbitral, el que ejerce el recurso de nulidad sobre el laudo del arbitral por causa de arbitrabilidad, pues tendrá la carga de la prueba al respecto. Y por último, Francisco González de Cosío propone la teoría de la arbitrabilidad relevante, donde pues el juez de ejecución tendría que utilizar la fórmula de la Lex Fori, mientras que el juez de nulidad o el árbitro tendría que hacer un análisis conflictual donde se determine el centro de gravedad de la relación jurídica, y si el derecho que se determina es el centro de gravedad relevante, pues que ésta no produzca un fraude de ley. Entonces, como veremos, hay distintos criterios para desarrollar este punto, de ahí la complejidad de la arbitrabilidad en materia internacional, bien lo comentaba Luis, al tener tantos factores de distintas jurisdicciones, domicilios, influencias incluso culturales dentro de un procedimiento, pues entonces va a ser mucho más complejo y hay mayor diversidad de opiniones al respecto de una solución sobre el mismo tema. Y el segundo punto, pues ya entrando al tema de la arbitrabilidad subjetiva, donde ya no nos referimos a la materia propiamente, sino a los sujetos, a las personas, ¿quién es posible, pues entonces, que pueda comprometerse a ir a arbitraje? Y aquí, importantísimo resaltar de nuevo el tema de la vinculación de las partes, porque aquí nos vamos a referir en primera parte, pues a la capacidad, ¿no? Yo tengo capacidad para comprometer en árbitros como persona natural, pues bueno, estarán excluidos sin duda los menores o incapaces que no tengan un mandato expreso, como bien lo comentaba, lo prevé la ley de arbitraje comercial venezolana. Por supuesto, también estarán los requisitos propios de la jurisdicción sobre el derecho aplicable escogido por las partes. El Código Civil venezolano particularmente prevé que los actos que excedan la simple administración, pues requerirán un poder especial, es decir, para comprometer en árbitros, para poder delegar esa función. Y en el caso de las personas jurídicas, pues entonces la complejidad aumenta, porque no solamente se trata de si la persona jurídica tiene alguna prohibición legal o convencional para poder pactar arbitraje, sino además la persona que forme gobierno corporativo, gobierno empresarial, que tenga las facultades por la autoridad competente para poder ejercer esa función de comprometerse en árbitros. Y luego, pues entonces viene el tema de los contratos complejos y las subsidiarias, las sedes, los contratos entrelazados y el qué tanto es extensible este acuerdo de arbitraje, si hay referencia o no a ese acuerdo principal, y bueno, todas estas complejidades a las que sabemos que nos enfrentamos cuando tenemos que decidir algún caso en concreto, sobre todo en materia internacional.
Por otra parte, las particularidades de contratar con el sector público, donde Perú sin duda es líder en la materia por esta previsión constitucional de el arbitraje en el caso de la contratación con el Estado. Y bueno, sin duda cada jurisdicción pues tiene unas normas de contratación pública específica y de los requisitos y autorizaciones previas que deben cumplirse y requerir para que sea válido este acuerdo de arbitraje. En el caso de Venezuela, sobre todo los contratos de interés público, hubo mucha discusión en los inicios de si era posible o no a los efectos del arbitraje comercial y si eso intervenía con el principio de inmunidad de jurisdicción previsto en la Constitución. Y bueno, la Sala Constitucional en el 2008 aclaró el punto sobre los contratos públicos y por supuesto la posibilidad de que incluyan acuerdos de arbitraje, y de ahí que hasta el 2012, donde se produjo la denuncia del convenio CIADI, pues Venezuela fue parte de ellos y tuvimos muchísimos casos muy sonados con el tema de las expropiaciones, pues también padecemos de temas políticos complejos, sobre todo que, bueno, no solamente la región, sino el mundo está enfrentando hoy en día. Y por último me quiero referir pues ya a un tema de la forma de manifestación de voluntad que puede suceder en el caso de los contratos de adhesión, ¿no? Donde no sería, donde se cuestiona el tema de si es posible incluir acuerdos de arbitraje en contratos de adhesión, si existe verdaderamente arbitrabilidad o si son cláusulas absolutamente abusivas y hay una prohibición de que existan. El criterio venezolano es que la ley expresamente dice que los contratos de adhesión normalizados pueden perfectamente incluir acuerdos de arbitraje, simplemente deben estar expresos y de manera independiente. La interpretación de la Sala Constitucional ha sido que debe constar en documento por separado para entender que sí hubo una negociación y por lo tanto hay una manifestación libre, clara e inequívoca de la voluntad de ambas partes, requisito fundamental pues para que exista el acuerdo de arbitraje, pues un contrato que es obligatoriamente bilateral y no cabe la imposición de una voluntad sobre la otra. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimada doctora Bahamonde. Una pregunta, una inquietud importante, la teoría arbitral que usted desarrolla, muy clara esa exposición. Y bueno, en esa medida, bajo el supuesto de haber contratado, se entiende con un domiciliado en país distinto, bajo ese supuesto, entonces podríamos estar ante acuerdos que tengan que ver pues con, de repente, contratos con cierta complejidad, el riesgo compartido, joint venture, o de repente el proyecto de financiamiento, project finance, o de repente algo más cercano, un contrato electrónico, ¿sí? De bienes, de servicios, digamos. Entonces, bajo ese supuesto de haber contratado con alguien no domiciliado en el mismo país, ambas partes se entiende, si no en países distintos, pues acuerdan que cualquier controversia, si fuese un contrato electrónico sobre determinados servicios, podrían ser informáticos, se sometan a la competencia arbitral de determinado país, ¿correcto? Bien, siendo así, pues ya señalaba el doctor Puglianini que habrá un sometimiento también a todo ese correlato, ¿sí?, normativo sobre el particular, propio de cada país. ¿Es así como se está expresando? ¿De ese supuesto se parte de un acuerdo de voluntades entre no domiciliados en un mismo país? Adelante, por favor, doctora. Sí, efectivamente, la tecnología nos brinda muchas comodidades y muchos retos.
porque hoy en día es posible realizar cualquier tipo de transacción comercial a través de una pantalla, tanto que hasta los servicios jurídicos hoy en día son a través de una pantalla e incluso los ejercicios académicos como el que estamos realizando hoy. Entonces, cuando hablamos de arbitrabilidad efectivamente a través del comercio electrónico, pues entonces tendremos que tener en cuenta todos los factores que hemos conversado. Si estamos hablando de un contrato de adhesión, porque normalmente cuando nos enfrentamos a contratos tecnológicos de servicios un poco más básicos, como por ejemplo pueden ser siempre las redes sociales, nos sometemos a una adhesión de voluntad, porque o usted hace clic aquí o no le abro la cuenta de Facebook. Entonces, nos sometemos realmente sin mayor opinión o compartir. Bueno, yo creo que nadie, absolutamente nadie se lee los términos y condiciones cuando va a comprar en Amazon o cuando va a abrir Instagram o LinkedIn para hablar de redes profesionales. Entonces, yo creo que la tendencia va a ser a mutar, a flexibilizarnos, a hacer mayor uso de los ODRs. Y bueno, sin duda el supuesto es ese, ¿no? Cuando estamos hablando de partes en distintas jurisdicciones, en distintos domicilios, árbitros también en distintos domicilios, quizás la institución arbitral en otro domicilio y por supuesto un derecho aplicable, y cuando hablo de derecho aplicable me refiero a ley de fondo, lex arbitrio y reglas de procedimiento, que sin duda pueden ser muy específicas y quizás no las más cercanas a lo que nosotros conocemos. Entonces, de ahí la complejidad de las transacciones internacionales, de los arbitrajes internacionales. Sin duda la bondad del arbitraje es la especialidad. Y por eso estamos aquí, y por eso escogemos arbitraje y no la jurisdicción ordinaria, no porque los jueces no sean especialistas, es simplemente que la jurisdicción es la potestad del Estado para ordenar el sistema de justicia de manera estandarizada. El arbitraje lo que ofrece es una especialidad más específica, valga la redundancia, ¿no? O sea, escoger a otro tipo de expertos. Entonces, la arbitrabilidad ahí incluso juega un factor determinante porque puede que lo que no sea, lo que es arbitrable para mí en mi jurisdicción nacional no lo sea para otra jurisdicción o viceversa. Porque hay algunas jurisdicciones donde también los factores religiosos tienen una influencia importante dentro de las leyes. Hay normativas al respecto del cobro de intereses moratorios que son prohibitivas, una cosa que es completamente normal dentro de los países occidentales. Entonces, nos enfrentamos a temas no solamente legislativos, sino culturales. Y bueno, pero ese es el reto de la internacionalidad en general. Entonces, sin duda la tecnología presenta retos, pero también presenta pues mayores facilidades para enfrentarlos. Esperemos el ser humano evolucione al mismo ritmo que es la tecnología. Muchas gracias, doctora Bamonde. Vamos a dar paso pues a la disertación a cargo del doctor Pierre Naluarte. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo una presentación que la estoy proyectando. ¿Me confirma, por favor, si se ve en pantalla la presentación? Es correcto, se puede visualizar, doctor. Ok. Bien, vamos a hablar sobre el arbitraje internacional y los contratos de APP, o sea, las asociaciones público-privadas que han estado bastante desarrolladas en el Perú. Abrimos con una noticia, ¿no? Se dice que el Estado está en camino de una nueva ola de arbitrajes porque, bueno, como todos sabemos, hace unos meses se dictó una ley, el Congreso aprobó una ley de suspensión de cobro de peaje, ¿no?
una ley claramente inconstitucional, que poco tiempo después fue declarada así por el Tribunal Constitucional, porque violaba el principio básico de la intangibilidad de los contratos, ¿no? Dado que muchas empresas tenían contratos de concesión que les daba derecho a cobrar un peaje, y el Congreso, mediante una ley, irrumpió en esa relación contractual y le quitó el derecho temporalmente a cobrar el peaje, sin ninguna compensación a cambio, que es lo más grave. Hemos nosotros hecho un análisis de las cláusulas arbitrales en los contratos de APP en el Perú. Hemos analizado todos los contratos desde 2009 hasta 2020, es decir, durante la vigencia de las 3 leyes de APP que han habido acá. Fue primero el decreto legislativo 1012, después el 1224 y el actual, que es el decreto legislativo 1362. Son 57 contratos de APP que han sido resultado de procesos conducidos por Proinversión. Cabe aclarar que existen otros contratos de APP que fueron promovidos por gobiernos regionales o locales, pero estamos solamente centrándonos en los de Proinversión. Ok, prácticamente en todos ellos se ha incluido una cláusula que permite el arbitraje internacional. En los 57 solamente hay 3 excepciones, ¿no? Que son los contratos de masificación del gas y suministro de energía de centrales hidroeléctricas. En todo lo demás se ha incluido cláusulas de arbitraje internacional y en todos ellos, sin excepción, la primera opción como sede del arbitraje internacional es el CIADI. Respecto a la cuantía mínima que se ha establecido en los contratos de APP para que una controversia se ventile en un arbitraje internacional, ha habido una evolución, un cambio, ¿no?, en el tiempo. En una primera etapa, ¿no?, entre los años 2009 y 2013, la cuantía mínima que se establecía fluctuaba entre 10 y 20 millones de dólares, ¿no?, con solamente 2 excepciones entre ese grupo de 29 contratos. Pero ya a partir del año 2014 y hasta hoy día, la situación ha cambiado. La cuantía mínima que se coloca en los contratos de APP para que una controversia se vea en un arbitraje internacional es de 30 millones de dólares. Es decir, se ha elevado la valla, ¿no? Solamente ha habido 2 excepciones en estos últimos 6 años, que son los contratos que se mencionan allí, de Coelap y de Provisur. Ya se indicó que en los 54 contratos de APP que contemplan arbitraje internacional, siempre la primera opción es aplicar las reglas del CIADI, ¿no? Además, en todos estos contratos se coloca que la sede del arbitraje va a ser en la ciudad de Washington. Aunque en 20 de estos 54 contratos se da una opción. Puede ser la sede de Washington o Lima a elección del concesionario. Adicionalmente, también se ha previsto una alternativa. Si por cualquier motivo el CIADI se declarara que no es competente o que no puede atender un proceso arbitral, entonces las partes tienen una segunda alternativa, que es aplicar las reglas de UNCITRAL, ¿no?, o CEDUTMI, por sus siglas en español, ¿no? En 19 de estos 32 contratos donde se ha previsto la posibilidad de que el arbitraje sea bajo las reglas de UNCITRAL, se ha colocado que la sede es Lima, ¿no? Es decir, cuando se opta por esta alternativa, en la mayoría de casos, la sede del arbitraje sería Lima. Obviamente sigue siendo un arbitraje internacional, eso no tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Ahora, también hemos descubierto de que no existe una relación entre el monto de inversión de cada proyecto de APP y la cuantía mínima para el arbitraje internacional. Por ejemplo, los proyectos que han sido, 2 proyectos que han sido de un monto de inversión de los más grandes, que es el Gasoducto del Sur, con una inversión estimada de 7.000 millones de dólares, y la línea 2 del Metro de Lima, con 5.000 millones de dólares, tienen la misma cuantía mínima para ese arbitraje internacional que el proyecto de la hidrovía amazónica, con una inversión que no llega a los 100 millones de dólares, ¿no? O sea, son bastante disparejos los montos de inversión, sin embargo, el corte para irse a un arbitraje internacional es igual en esos contratos. Otro ejemplo que podemos poner, pero en el sentido contrario, es el contrato de concesión del Muelle Norte, que tiene una inversión referencial de 1.000 millones de dólares. Tiene una cláusula en la que se tendría que irse a arbitraje internacional una controversia
que supere apenas los 10 millones de dólares. Y otro sentido también, otro ejemplo que va en sentido contrario, es el contrato de reserva fría de Pucallpa, que con un monto de inversión de tan solo 55 millones de dólares se pone una valla muy alta, ¿no? Una cláusula de 20 millones para irse al arbitraje internacional. Ahora, también tenemos, por ejemplo, contratos, como decía, ya no elaborados por inversión, sino, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima, ¿no? En el contrato, esto es algo llamativo, ¿no? En el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, se habla en la cláusula respectiva de que los arbitrajes se verán en la Cámara Arbitral de París, pero eso no existe, ¿no? La Cámara Arbitral de París. Lo que las partes han entendido es que lo que se ha querido decir es de que se someten a la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en París, que es otra cosa. Pero bueno, así lo han entendido las partes y así lo han aplicado. La cuantía para irse al arbitraje internacional es por un monto relativamente pequeño, 5 millones de dólares, ¿no? En el contrato de concesión de Rutas de Lima, la cláusula arbitral señalaba que en el caso de arbitraje internacional la sede era CIADI, con sede en Washington, y opcional un citral, y la cuantía mínima de 10 millones de dólares. Y hay otros contratos de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, los contratos de los concesionarios de transporte del COSAC 1, del Metropolitano, y de los corredores viales, Prado, Arequipa, etcétera, que no contemplaban arbitraje internacional. Siempre estoy hablando acá, y ahorita lo vamos a complementar, de las cláusulas que están contenidas en los contratos, porque aparte hay posibilidad de arbitraje internacional por los tratados bilaterales o por los acuerdos de libre comercio, como vamos a precisar a continuación. Eso es lo que decíamos, ¿no? Aparte de los mismos contratos, tenemos acuerdos internacionales de inversión, que los dividimos en dos grupos, ¿no? Tratados bilaterales de inversión y los acuerdos comerciales multilaterales que contienen un capítulo de inversión que permite ir a un arbitraje internacional. Como ejemplo de un tratado bilateral, por ejemplo, el Tratado Bilateral de Perú, Bélgica, Luxemburgo, que es en base a dicho tratado, que los accionistas del concesionario del gasoducto del sur peruano han llevado al Perú a un arbitraje internacional, ¿no? Allí pongo el link de la noticia, pues es información pública, simplemente la noticia, ¿no? Y como ejemplo, más bien de un arbitraje internacional promovido en base a un capítulo de inversión de un acuerdo multilateral, en base al TLC, los accionistas de la empresa central hidroeléctrica Mamacocha han llevado también arbitraje al Estado peruano, ¿no? Allí también está el link correspondiente. Un par de cosas más para señalar respecto a los arbitrajes derivados de acuerdos internacionales de inversión, ¿no? En general, bueno, el 2019 ya estaban entre iniciados y concluidos, pero en total más de 1000 arbitrajes, ¿no? Derivados de acuerdos internacionales de inversión. No estoy hablando de Perú, estoy hablando en general, ¿no? Y más bien ahora sí, si nos centramos en Perú, tenemos un grupo, ¿no? Más o menos unos 20 y tantos, entre los que se iniciaron y algunos ya culminaron y otros están en curso, como los que mencionaba, ¿no? El de Odebrecht, el de Cocha, pero sí hay muchos que todavía están en proceso, y además hay nuevos arbitrajes que están en cola, que están comenzando, que son, por ejemplo, como señalé, derivados de esta ley de suspensión del cobro de peaje, ¿no? De hecho, ya es información pública de que hay 2 arbitrajes internacionales más que se están iniciando por 2 concesionarios viales. No puedo dar mayor información, puesto que son clientes de mi estudio, ¿no? Pero ya es público de que se están iniciando esos arbitrajes. Ahora, ¿cómo le ha ido al Estado peruano en los arbitrajes internacionales? No le ha ido tan mal, no le ha ido tan mal. Como pueden ver en ese gráfico, 50% de los casos han sido decididos a favor de Perú, ¿no? Un porcentaje también ha sido descontinuado, un porcentaje menor, 17%, decidido a favor del demandante y un 8% por acuerdo entre las partes, ¿no? Así que hasta el momento no le ha ido mal al Estado peruano, que ha contado con una fuerte defensa en estos casos, ¿no?
Sin embargo, en los nuevos casos que se vienen, yo creo, es mi opinión, que sí va a tener resultados adversos del Estado peruano, ¿no? Porque cuando se saca una ley inconstitucional y se afectan directamente los derechos que tiene adquiridos un concesionario, pues ya realmente no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Creo que ya el resultado va a ser bueno, ¿no? Y finalmente, en conclusiones, respecto de lo que habíamos hablado de los contratos de APP, bueno, simplemente sintetizar lo que habíamos dicho, ¿no? Casi todos incluyen una cláusula de arbitraje internacional. Todos ellos consideran al CIADI como primera opción para arbitraje internacional con sede en Washington. Lo que es bastante llamativo, sí, me permito mencionarlo, es que a pesar de ser arbitraje internacional con sede en Washington, en los contratos se estipula que se aplicará la ley peruana y se conducirán en castellano, en español. Bueno, está bien, es una opción. La segunda opción es un citral, o sea, DUDMI. Y bueno, ya recientemente en casi todos los contratos se establece una cuantía mínima relativamente alta de $30 millones para ir a arbitraje internacional. 30 millones puede parecer alta a algunos, pero lo que sí, en base a mi experiencia, les digo de que, por ejemplo, fijar un monto de $5 millones es muy reducido, porque yo he tenido casos en los que clientes míos tenían que discutir una controversia de algo más de $5 millones, pero no querían irse a arbitraje internacional, porque los costos de un arbitraje internacional son bastante altos. Entonces, para reclamar $5 millones, asumir costos de $1 o $2 millones, ya realmente no resulta tan conveniente, ¿no? Creo que vale la pena cuando es un monto mayor. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias y quedo yo a expensas de cualquier interrogante que tuvieran a bien formular. Muy bien, muchas gracias, doctor Narvarte. Muy claro y muy informada su disertación. La APP es la Asociación Público-Privada. Hay una coparticipación del Estado y del ente privado para determinado proyecto, como ya lo señala el expositor. Y en ese escenario, cualquier controversia que surja, fruto de esa relación jurídica y frente a un tercero seguramente, pues esta posibilidad del arbitraje, pero con esta característica que precisaba del arbitraje internacional, fundamentalmente ante el CIADI. Muy bien, en ese escenario, doctor, a ver, es un mito, ¿no? Y ese mito se cae esta noche. No, el Estado viene perdiéndolo, o va a perder los arbitrajes, ¿no? Mejor no acudir a ellos. Bueno, las cifras dicen algo distinto. Primer mito, ¿no? Que ya nos hemos adelantado de repente a esa respuesta y gracias por ello, por esa información. Se cita incluso la fuente para los interesados. El otro mito podría ser el siguiente. En la competencia arbitral interna, incluso la que es jurisdiccional, hay cierta previsibilidad. Entonces, sabiendo que pueden haber algunas diferencias, sin embargo, estas no van a ser tan grandes en relación a un arbitraje comercial, el que hacían referencia los anteriores expositores, con un arbitraje como el que usted está planteando, no en las particularidades, pero sí de repente en principios, sí de repente en algunas características más saltantes. Entonces, interesaría saber ello, este marco de referencia para resolver, empezando por la justicia, equidad, claro, cómo no, pero ya yendo a algo muy directo que tiene que ver con lo arbitral y a lo que hacían referencia como principios generales los expositores, ¿qué principios podríamos establecer como un marco de referencia para estas controversias que surjan de estas alianzas público-privadas? Adelante, doctor Narvarte. Bueno, lo que menciona es bastante interesante porque hay unas diferencias. Primero, cuando nos vamos al arbitraje, porque los contratos de APP
por ley, todos, la solución de controversias en última instancia es arbitraje. Eso es innegociable, o sea, es arbitraje. Lo único que se diferencia es si es arbitraje nacional o internacional, como ya dijimos, dependiendo del monto, ¿no? En ambos casos, pero más en los arbitrajes internacionales, es bastante interesante lo que pregunta el doctor, porque si bien es cierto, los contratos dicen que se aplique la ley peruana, no se aplica de la misma manera que cuando se ve un arbitraje nacional, y mucho menos no se aplica de la misma manera que cuando se va ante el Poder Judicial, ¿no? Porque si bien es cierto, se toma en cuenta la ley peruana, de todas maneras, siempre, siempre en un arbitraje internacional entran a tallar, ¿no? Los usos y costumbres del arbitraje internacional, las prácticas, los principios, ¿no? Mucho el tema de la equidad, como menciona, ¿no? Entonces, no es que, vamos, un arbitraje, no es, los árbitros no son personas que dicen, bueno, a ver el artículo, aplico el artículo tal del Código Civil y listo. Eso no, esa no es la práctica de los árbitros, ¿no? Los árbitros estudian un caso, tratan de encontrar el sentido, tratan de encontrar las reglas, la equidad, lo justo, ¿no? Y en base a ello deciden, obviamente sin violar la ley, pero tienen otra óptica totalmente distinta. Por ejemplo, en lo que es el tema, por ejemplo, de la valorización de los daños y del reconocimiento de los daños. En un arbitraje internacional, esto tiene todo una óptica y un sustento y un enfoque distinto que cuando se ve un arbitraje nacional y menos aún que cuando se ve ante el Poder Judicial. O, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente, solamente para comentar un caso, que es el laudo que se emitió en el arbitraje entre la concesionaria de Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima, ¿no? En ese laudo, ¿no? La Municipalidad de Lima trató de invocar como parte de sus alegatos, ¿no? El tema de que de la corrupción, de que, ¿no? De que los accionistas del concesionario están cuestionados y todo ello, pero el tribunal arbitral dice, bueno, muy bien, esa es información que se toma en cuenta, pero no hay nada concreto, no hay ninguna sentencia y por lo tanto no se puede en base a ello pues anular un contrato, ¿no? De una manera tan ligera, ¿no? Así que en ese caso falló a favor del concesionario y se tiene que respetar el contrato mientras que no haya una sentencia firme que pueda hacer pensar en una nulidad por causal de corrupción. Doctor. Entonces, ahora daremos pues paso a esta parte de una pregunta un tanto general para todos. Y bueno, reiterando el agradecimiento a los expositores, ha habido una parte teórica y creo que eso es importante para un poco ubicar, ¿cierto?, a los participantes de qué se está hablando, ¿no? Diferenciando los arbitrajes nacionales, internacionales, comerciales, las interactuaciones entre privados, en qué momento también participa el Estado y en fin, y a partir de ello lo que se ha ido desarrollando. Entonces, de pronto, a ver, una pregunta general y el doctor Naluarte un poco nos dio pie a ello, ¿eh? En cierta forma lo habíamos previsto. Él planteaba un escenario de la responsabilidad civil, ¿cierto? El tema de las indemnizaciones, y parece que fuese transversal a lo que ahora vamos disertando. Entonces, a ver, en el orden anterior, imaginemos un supuesto de responsabilidad civil, ¿correcto? Contractual, se entiende. Y bajo ese supuesto, pues habrá que determinar el perjuicio, el daño, y yo no sé, hasta el daño moral, o sea, toda esa complejidad que surja. Entonces me imagino en un escenario de una relación comercial, la parte afectada, la parte perjudicada, va a invocar esa posibilidad. En un escenario de contratación electrónica, con las partes no domiciliadas en un mismo país, igual podrían, en condicional, eh, eh, recurrir de esa manera. Y en el caso mismo de las APP, de igual manera, no olvidemos
y me parece que algo de eso también hizo referencia el doctor Narvarte, que hay un supervisor que también interviene, ¿sí? Y de repente se quiera demandar también por una indemnización al supervisor, ¿cierto? Si omitió alguna actuación y podría incurrir en responsabilidad civil. Entonces, este tema de la responsabilidad civil, ¿cómo se vería? Adelante, por favor, doctor Puglianini. Sí, muchas gracias, doctor. A ver, el tema de la responsabilidad efectivamente es un tema transversal que se va a ver en diferentes tipos de casos, ya sean casos internacionales, de inversiones, nacionales, contratación pública, donde está el Estado, donde está el Estado. Cualquier tipo de contratación, siempre hay la posibilidad pues, de una posible demanda o una pretensión por daños y perjuicios, ¿no? Sin embargo, lo que yo podría tal vez un poco añadir a lo que ya se ha dicho hasta ahora, ¿no? Una disertación que tanto el doctor Narvarte como la doctora Lamonde ya han dicho, creo que es muy importante establecer o identificar las normas que son aplicables para cada uno de los supuestos. Como lo decía, para un arbitraje local o nacional, la norma de fondo y la norma procesal es la misma, pero para un arbitraje internacional no necesariamente. Entonces lo que hay que ver es qué norma de fondo se está aplicando para saber cuáles son las reglas de juego respecto al daño y perjuicio que se está pactando. Y eso es muy importante porque en contratos comerciales muchas veces hay renuncias a temas de responsabilidad. Y por ejemplo, si es aplicable la ley peruana, esa renuncia es inválida si hay un dolo o culpa grave. Entonces, por lo tanto, la ley de fondo aplicable al caso en concreto, que a veces está identificada en el contrato y a veces no, es muy importante para determinar eso. Lo otro que es muy importante también son los estándares probatorios que se van a dar, porque, por ejemplo, si nos estamos basando en las reglas IVA para pruebas, vamos a tener un estándar distinto de cómo ofrecer, cuándo ofrecer las pruebas, a que si vamos a simplemente establecer una forma de probar todo bajo un régimen romano-germánico. O sea, es muy difícil, muy distinto. Entonces hay que tener muy claro cuál es ese estándar probatorio que se va a exigir, también dependiendo de quiénes son los árbitros, ¿no? Si va a ser necesaria una pericia, qué tipo de pericia económica, cuándo se va a ofrecer, si es con la demanda, si se tiene que actuar de manera diferida, si vamos a poner también a expertos legales, cuándo se va a dar el experto legal para dar su exposición y todo temas por el estilo. Entonces, todo eso depende de las reglas que se tengan que pactar y a las cuales se someten las partes, ¿no? En arbitraje internacional en particular, es muy importante tener claro cuáles son esas reglas y el estándar que se está estableciendo, porque de lo contrario, un abogado que va a defender el caso que no conoce el estándar, no conoce la norma aplicable, probablemente no le va a ir muy bien. Eso es lo que yo puedo añadir sobre lo que ha preguntado. Correcto. Muchas gracias. Y bueno, de repente habría un criterio común, eso lo dirán los participantes, de cómo establecer el nexo causal, ¿no? O sea, teniendo ese marco de referencia normativo, bueno, al respecto sobre cómo poder establecer esa relación de causalidad en lo que se está planteando como daño, seguramente también. Entonces, importante. Adelante, doctora Bahamonde, por favor, sobre este tema tan transversal de la responsabilidad civil en un supuesto de una contratación electrónica. Muchas gracias. Pues sin duda, el tema de la responsabilidad en la materia contractual en general va a ser un punto en común de controversia a la que nos vamos a enfrentar, y yo creo que el comentario de Luis lo dijo todo. Realmente necesitamos saber cuál es la norma aplicable, cuál es el derecho aplicable, para saber cuáles son las consecuencias. De ahí que el acuerdo de arbitraje se le llama acuerdo preparatorio, porque no es un acuerdo que se hace, ay, es que el arbitraje está de moda, incluyamos la cláusula. No, es una cláusula pensada, una cláusula que tiene consecuencias las decisiones de ese derecho aplicable para saber con base en qué pues, se aplicarán las consecuencias de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Incluso en lo que se refiere a las leyes aplicables a
al comercio electrónico. Entonces, y los tratados internacionales alrededor del comercio electrónico, ¿no? Que hay una regulación que a veces incluso más avanzada que las jurisdicciones nacionales. Adicionalmente, yo quiero resaltar el tema de la responsabilidad, incluso en el caso de los daños y perjuicios, para la violación propia del acuerdo de arbitraje, porque normalmente nos referimos a la controversia derivada de la relación jurídica contractual, del contrato principal, y no de la derivada del incumplimiento de las obligaciones propias del acuerdo de arbitraje. Porque cuando yo voy a arbitraje como demandado, yo me comprometo a demandar y a ser demandado en arbitraje. Y cuando yo utilizo como estrategia procesal el no pagar lo que me corresponde para dar continuidad al procedimiento arbitral e imprimir esa carga en el demandante para que pueda continuar con el procedimiento, yo estoy incurriendo en la violación de una obligación contractual y por lo tanto soy sujeto de reclamaciones posteriores por daños y perjuicios. Entonces, la responsabilidad no solamente está vinculada al nexo del contrato principal, sino que también a el contrato del acuerdo de arbitraje, que a veces olvidamos, creemos que hemos utilizado tanto el término cláusula que se nos olvida que es un contrato en sí mismo. Muchas gracias, doctora. Y sí, pues, efectivamente. Y bueno, la teoría de daños habla de la anormalidad, ¿no? Dice que ese supuesto, vale decir, el hecho antecedente, el acto o omisión que genere el daño, constituye una anormalidad. El daño en sí mismo es una anormalidad. Entonces, de esa manera dice que habrían algunos criterios para determinar ese nexo causal. Entonces, importante lo que se señala. En ese sentido, en primer orden, bueno, de qué marco normativo de referencia estamos hablando, porque podrían haber diferencias entre uno u otro país, una u otra realidad. Y por otro lado, pues incluso la propia, el propio cumplimiento de los deberes que tienen que ver con el arbitraje en sí mismo podría generar responsabilidad civil. Entonces, importante ello. Bien, doctor, entonces usted ya nos adelantaba un poco estos temas doctor Narvarte, de las indemnizaciones, y bueno, comenzábamos esta tertulia jurídica arbitral, sabiendo pues que sí, los temas particulares en el ámbito comercial tendrán una incidencia directa, y cómo no, a modo también de paz social para todos, pero en lo que se refiere a lo que usted hablaba de los acuerdos públicos-privados, como aparentemente, indirectamente podría involucrar a los ciudadanos, pero tiene que ver con nuestro presupuesto. Se hablaba de indemnizaciones, usted adelantaba que lo que vienen como controversias sobre indemnizaciones podrían no tener el mismo resultado anterior, y bueno, una voz de alerta de repente para quienes están viendo estos aspectos, y agradecemos ello, que se hagan los correctivos, si todavía es posible hacerlo. Entonces, ¿cómo así establecer estos estándares, principios, pero ya ahora vinculados a la responsabilidad civil? Yo mencionábamos el tema del supervisor de repente, pero basado en su experiencia, ¿qué marco de referencia podría servir para ello? Adelante, doctor. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, de que cuando hablamos de se solicita una indemnización, normalmente es por un concepto de daño emergente, una parte, y por lucro cesante, la otra parte, ¿no? El daño emergente, como todos sabemos, es un daño que ya se produjo, un daño que se puede probar, comprobar, sustentar, y bueno, eso tiene su propio método de evaluación y comprobación. Lo interesante es, por ejemplo, en el lucro cesante, ¿no? El lucro cesante se aplica a lo que se conoce como el valor justo de mercado, ¿no? De un proyecto o de una empresa, y se utiliza el método de flujo de caja descontado, ¿no? El flujo de caja se proyecta, se descuenta, se trae a valor presente. Ahora, quienes hacen o quienes apoyan, quienes sustentan esta valorización del daño en un arbitraje internacional,
son empresas, son consultoras ya de prestigio reconocidas. No son muchas, ¿no? Ya hay empresas ya conocidas que se dedican a este rubro y que son, esas empresas son contratadas por los demandantes, los demandados o inclusive de oficio por el tribunal cuando hay que determinar, ¿no?, el monto derivado de una responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ya son conocidos. Además, no tiene sentido, no tiene mucho sentido, digamos, contratar a una nueva empresa porque siempre te da mayor valor el que tú te presentes como una empresa que dice yo ya tengo experiencia en 20 arbitrajes internacionales, ¿no es cierto? Eso le da más peso a su dictamen, ¿no? Les puedo citar un par de ejemplos. No sé si ustedes recuerdan que hace muchos años se dio una concesión en Fawcett, en la vía expresa del Callao, ¿no?, que era una concesión en la que se hicieron las cosas desde un punto de vista político-social mal, porque se colocaba un peaje y lo que percibía la gente era de que primero cobran peaje y después van a hacer la obra, cuando normalmente debería ser al revés para que sea aceptado socialmente, ¿no es cierto? Entonces, como se sabe, ese contrato de concesión fue resuelto por la Municipalidad del Callao y los accionistas del concesionario hicieron un arbitraje internacional contra el Estado peruano porque consideraban que el Estado peruano, a través de sus distintos entes, les habían malogrado el proyecto y ellos solicitaron el pago de una indemnización por todo el lucro cesante, es decir, todo el flujo de caja que ellos preveían, traído valor presente, etc. Al final ellos pidieron una indemnización de $100 millones, que es un montón, en un proyecto en el cual no habían invertido o la inversión era mínima, era nada. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el tribunal le dio la razón, no les dio la razón a ellos, le dio la razón al Estado peruano, le dijo no tienes que pagar ninguna indemnización y además encima le dijo a los demandantes que le reembolsan al Estado peruano todos los gastos arbitrales, ¿no? O sea, fue un resultado en contra rotundo, ¿no? Otro ejemplo que puedo poner, pero en diferente sentido, es lo de las concesiones Rutas de Lima y Línea Amarilla, en los que ellos más bien le han solicitado el pago de indemnización a la Municipalidad de Lima. En el caso, por ejemplo, de Rutas de Lima, es un caso clarísimo del peaje que estaba en Piedras Gordas, que no se pudo instalar o se tuvo que quitar por las protestas de la gente, pero ese contrato tiene una cláusula especial que decía que si el concesionario no podía cobrar el peaje, la municipalidad se lo tenía que compensar. Entonces, allí simplemente ya con esa cláusula era un caso que realmente estaba ganado. Acudieron al arbitraje y les dio la razón, porque no puede ser de otra manera. Si ya en el contrato se asignaron los riesgos así, ya se tuvo que reconocer. ¿Y cómo se valorizó? Bueno, durante todo ese tiempo, pues entiendo que el concesionario fue registrando la cantidad de vehículos que pasó, todo eso se sustentó, ¿no? Se calculó todo el dinero que se dejó de cobrar, de ingresar, y eso se actualizó con una tasa de interés, que allí el tribunal aplicó para ello, y eso es lo que le ordenaba a la Municipalidad de Lima que le pague al concesionario. Entonces son dos casos donde se ven los dos extremos, ¿no? Uno en el que fue una victoria total para el Estado y otro en que más bien el Estado a través de la Municipalidad fue condenado a pagar. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, este tema de las indemnizaciones, pues un poco nos hacen ver la aplicabilidad e interpretación de las normas. Y bueno, seguramente invocaron el tema de ilicitud y bueno, el resultado que se está expresando. Y algún colega de repente podrá preguntar, ¿y el tema de causalidad? Que es algo distinto, ¿cierto? Sí, pero sucede que si hablamos de nuestro marco normativo, ello no está reconocido. O sea, a veces de la lectura de doctrina, teorías en general, habrá ese conocimiento, pero propiamente en nuestra legislación de repente ello no está establecido de esa manera. El tema de la causalidad, si es lícita, y solo para complementar lo que usted señalaba, pero bueno, nos hace ver pues
algunas complejidades y en todo caso esperamos pues que los participantes hayan podido tener algunas luces. Los renombrados especialistas, el doctor Luis Pugliani, la doctora Adriana Bahamonde, el doctor Pierre Nalbarte, conocedores, no solo desde el punto de vista teórico, sino por una práctica permanente de estos temas arbitrales, un poco hacen que se conecte las normas, el conocimiento, con la realidad. O sea, el valor correcto de lo que se conecta a la realidad, lo que finalmente interesa, ¿cierto? Entonces, hemos querido trascender una esfera estrictamente normativa, consideramos que se ha conseguido ese primer objetivo, y el segundo reto, también trascender una esfera estrictamente academicista, que no es mala, da una base teórica importante, pero cómo tiene su correlato en la realidad, en su aplicabilidad, en su interpretación. Y se han mostrado cifras al respecto incluso, y se han mostrado evidencias por parte de todos los expositores. Entonces, en esa medida creo que se han cumplido esos objetivos y desde ya pues nuestro agradecimiento a los participantes y bueno, convocados a una próxima reunión con las palabras finales de cada uno de los participantes. Yo creo, por sí misma, por sus exposiciones, se recomiendan estos servicios que ellos puedan estar ofreciendo, sean profesionales, sean académicos, podría ello observarse. Entonces, sus palabras finales en el mismo orden. Adelante, doctor Puglianini. Y bueno, yo solamente terminar agradeciendo a la Cámara por la invitación y también obviamente a quienes han acompañado en esta exposición. Ha sido bastante interesante el intercambio de ideas y lo que se ha ido agregando en el camino, una sumatoria de ideas muy, muy buena. Y simplemente reiterar mi visión y mi recomendación de pactar a Perú, tener a Perú presente para pactarlo como sede de arbitraje, obviamente local, pero también para arbitrajes internacionales. Me parece que es una muy buena oportunidad que se puede dar para poder referenciar al Perú y no tener que irnos necesariamente a arbitrajes internacionales, ¿no? Como bien dijo el doctor Nalbarte, a veces, por ejemplo, el Estado peruano, sin ningún criterio técnico, divide el arbitraje internacional y el nacional para temas de los contratos de APPs, cuando perfectamente podría establecer que se lleve un arbitraje local, si quiere bajo reglas UNCITAL, pero que se lleve acá en el Perú, o si quiere también con reglas, con la administración de la CCI, pero que la sede sea en el Perú, también es perfectamente posible, sobre todo con el tema de la tecnología que actualmente venimos usando, ¿no? Creo que la tecnología nos abre una gran ventana para poder establecer o disociar el sede como algo físico, y más bien el sede asociarlo a un tema de las reglas aplicables, que actualmente es para lo que más relevante suele ser. Eso sería todo de mi parte y nuevamente muchas gracias. Correcto, doctor. Adelante, doctora Bamonde. Bueno, nuevamente agradecer el poder compartir ideas siempre y motivar a todos los participantes a que escojan el mundo del arbitraje como especialidad, lo estudien de esa manera y siempre se mantengan haciendo aportes, porque sin duda la tecnología nos va a mantener innovando, mutando, y el mejor ejemplo es la realidad mundial impuesta a través de una pandemia, lo que nos hizo adaptarnos en muy corto tiempo a normativas que vimos alrededor del mundo de los centros de arbitraje para podernos actualizar y seguir adelante. La resolución de conflictos es nuestro trabajo, lo va a seguir siendo. Y nosotros escogemos si queremos montarnos en este tren rápido y hacer de ello lo mejor posible de manera no solamente práctica y dinámica, sino ética. Y, y bueno, nada, invitarlos a que sean parte de ese grupo que trabaja por ello. Muchísimas gracias a todos. Importante, doctora, muchas gracias. Doctor Nalbarte, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de compartir con ustedes y también muy contento de los otros expositores, interesante su disertación, ¿no?
un comentario final es simplemente de que no solamente el arbitraje internacional es el que se está utilizando y difundiendo cada vez más, sino que además de ello, en mi práctica lo que estoy viendo es de que en arbitrajes nacionales se está incorporando a árbitros extranjeros, lo cual es perfectamente permitido y además es saludable, ¿no? Por ejemplo, en un proceso que yo estoy viendo, está como presidenta del tribunal la doctora Patricia Saiz, que es española, y en otro proceso está como presidente del tribunal el doctor Luis Fernando Rincón Cuellar, un colombiano, ¿no? Muy prestigioso en el campo del arbitraje. Me parece muy saludable eso, ¿no? Que también es una forma de incorporar también sus criterios, sus sapiencias, su experiencia en arbitrajes nacionales, lo cual creo que es conveniente para todos. Entonces, bueno, en conclusión, muchísimas gracias por la invitación y yo encantado para cualquier próxima ocasión que tenga. Excelente, las gracias. Y bueno, a modo de despedida también unas palabras nuestras. La necesidad pues de primero sensibilizar a las personas que hay más posibilidades de solución de conflictos y de repente eso viene pasando en el mundo. La, la jurisdicción, la solución de controversias en un espacio jurisdiccional tiene sus eh, pro y contra, tiene sus limitaciones y ahora de repente por la pandemia estas se han acentuado. Y hay esfuerzos, sí, por la digitalización y se reconoce ello. Sin embargo, sí, el mercado, la población, los ciudadanos están viendo qué posibilidades tienen. Si de repente la autocomposición, una transacción o la propia conciliación podría ayudar, pero no olvidar, se tiene el arbitraje donde habiendo, ¿sí? Se dijo en esta jornada, especialistas en la materia, de repente la solución a la que se arribe, pues sea la más adecuada. La gran virtud del arbitraje tiene que ver con esa alta especialización en lo que se va a resolver como controversia, ¿sí? Entonces, y bueno, eso es lo otro que se dijo, la otra conclusión, permítanme, eh, mientras en una instancia jurisdiccional se hablan pues de tiempos procesales, de plazos procesales, de términos procesales, en un espacio arbitral se hablan claramente de objetivos, ¿sí? Miren la gran diferencia. Y de eso se centró una de las exposiciones. Pudo establecer esa diferencia, cómo en una esfera arbitral, más bien lo que se persigue son objetivos concretos, que sí están sujetos seguro a un plazo, pero el foco pasa a ser aquello que se espera conseguir en determinada etapa. ¿Correcto? Y bien, todo lo que se ha venido ahora planteando sobre el arbitraje comercial internacional y sobre, cómo no, lo que viene sucediendo con las alianzas público-privadas y qué desarrollo arbitral tiene. Muchas gracias, estimados colegas. De verdad, muy grato este viernes jurídico arbitral. Y bueno, parabienes para todos ustedes y las organizaciones que representan y a los participantes. De igual manera, nuestro saludo. Y esperamos pues haber estado por nuestra parte, seguramente no tanto como los expositores, especialistas en la materia, a la altura de las circunstancias. Estaremos pues atentos entonces a más actividades, estemos atentos a más actividades que se desarrollen sobre estos temas arbitrales. Muy buenas noches, muchas gracias, doctores. Muy amables, muy gentiles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Felicidades, bendiciones. Bendiciones, doctora, doctores.